Faltan menos de 12 horas para la apertura de las urnas en los comicios generales en Chile. Los ciudadanos votarán por presidente, parlamentarios y consejeros regionales. Cabe recordar que cuando se eligió a Michelle Bachelet para su actual mandato, el centro del debate fue el ausentismo. En la primera vuelta, Bachelet obtuvo el 46% de los votos, pero en la elección tuvo una participación de menos del 50%. En el balotaje votó solo el 42%. La mayoría de las encuestas aseguran que Sebastián Piñera ganaría por 20 puntos de ventaja al senador Alejandro Guillier. La eventual segunda vuelta sería el próximo 17 de diciembre. Desde las 8 de la mañana, hora local, y hasta las 6 de la tarde, 14.308.151 ciudadanos chilenos mayores de 18 años podrán ejercer su derecho al voto. Como requisito deberán presentar la cédula de ciudadanía o el pasaporte hasta con 12 meses de vencimiento si va a votar en el extranjero. El ente electoral habilitó 42.890 mesas en todo el territorio nacional para elegir simultáneamente presidente de la República, 132 senadores, 960 diputados y 1.650 consejeros regionales. Los electores recibirán un tarjetón electoral por cada cargo a elegir. En el territorio nacional fueron desplegados 17.000 efectivos del Ejército para resguardar a los electores y las mesas de votación. Miembros de la Fuerza Aérea y Carabineros se suman a los operativos de seguridad de este domingo. Fuerzas Armadas, que incluye el Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros, tomamos posesión de todos los locales de votación en la región metropolitana, que son 499 locales. Ya estamos en este momento en posesión de ellos, en coordinación con las municipalidades, en coordinación con el servicio electoral. 39.137 ciudadanos están habilitados en el exterior para sufragar. El servicio electoral cuenta con 162 mesas de votación en 62 países alrededor del mundo. Los centros estarán habilitados desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como ocurre en territorio nacional. El Servicio Electoral de Chile anunció que el primer boletín de resultados se entregará a las 7:30 de la noche con un 20% de los votos escrutados, y solo hasta las 10:30 de la noche se entregará un boletín presidencial cuando se tenga el 90% de los votos contabilizados. Mi primer invitado de hoy es Manuel Antonio Garretón, analista político, sociólogo y profesor además de la Universidad de Chile. Ya lo veo en pantalla. Bienvenido a la tarde fin de semana. Gracias por atender esta invitación. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Son varios temas los que vamos a abordar hoy. Comencemos por lo electoral. La abstención, le pregunto, ¿va a volver a ser protagonista mañana? ¿De qué depende la participación en estos comicios generales de mañana en Chile? Bueno, es el gran tema, el tema de precisamente de la abstención, porque Chile fue de los pocos países que, teniendo como todos una gran crisis de la política, digamos, y del rechazo de la gente a la política, lo que es propio de todas partes del mundo. Sin embargo, en el caso chileno eso significó una baja muy pronunciada de la participación electoral, desde un 60% a un 42% en la última elección presidencial y a un 35% en la última elección municipal. Entonces, no hay ninguna seguridad de que esto vaya a cambiar. Es probable que haya un leve aumento, eso es uno de los análisis posibles, por cuanto ha habido este año mucho más interés por parte de los medios de comunicación de hacer programas, de hacer foros. Hay además una mayor diversidad de candidatos, digamos, en términos presidenciales, pero también hay por primera vez el sistema electoral proporcional, lo que es propio de cualquier país civilizado. Y entonces por primera vez, y eso puede significar como mayor competencia, mayor número de candidatos, mayores partidos, y por lo tanto podría significar un aumento en la participación electoral. No creo que pueda llegar a ser más del 50%, sería muy bueno que así fuera, pero eso es difícil. Ahora, señor Garretón, le voy a pedir que se quede con nosotros. Vamos a revisar algunos datos. Michelle Bachelet entregará la banda presidencial al próximo presidente de Chile en marzo del 2018. Según las más recientes encuestas, la popularidad de la mandataria tiene en este momento una aprobación actual de 29%, pues ha llegado a tener tan solo el 20%. Sin embargo, en febrero de 2016... ya lo decía, tenía el 20%, y en 2014, esto es lo que contrasta con la situación actual de la presidenta Bachelet, obtuvo 80% de aprobación. Vamos a ver el siguiente material. Si
Sin duda, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha estado marcado por las reformas, especialmente en economía, educación y cambios sustanciales en la denominada agenda valórica del país. Uno de los primeros cambios que Bachelet realizó fue la reforma tributaria. Si bien los resultados de esta fueron claves en el Producto Interno Bruto del país, los cálculos sobre la desaceleración económica que vive la región no parecían estar en las cuentas. En tiempos de menores recursos no podíamos perder las prioridades. Hemos aumentado responsablemente el nivel de endeudamiento. Hemos generado niveles importantes de inversión pública. Hemos tomado las decisiones para que nuestro desarrollo no sea tan dependiente de las materias primas. Y hemos resguardado, ante todo, el empleo de los trabajadores y trabajadoras. Otro de los temas que no ha sido resuelto en su totalidad por el gobierno de la líder socialista es la gratuidad universal en la educación superior, una demanda histórica de los estudiantes chilenos y que la mandataria se comprometió a sacar adelante en campaña. Sin embargo, al día de hoy es un tema no resuelto, pues aunque hay avances importantes en esta materia que permitirán en 2018 a 300.000 jóvenes estudiar sin pagar, el acceso a la educación superior sigue siendo restringido para algunos. O sea, nosotros vemos hasta ahora que en tema de gratuidad, por ejemplo, sigue siendo una beca, no se hace cargo de una educación como un derecho social, y en tema del fortalecimiento de la educación pública, hoy día es paupérrimo el financiamiento que se está entregando y no permite que los estudiantes que sí quieran estudiar en la educación pública lo puedan hacer. Hoy día lo está obligando a estudiar en la educación privada y creemos que esos puntos hoy día no están sobre la mesa. En esta materia, Michelle Bachelet tuvo uno de los avances más importantes de su agenda programática, la despenalización del aborto. Luego de dar una intensa batalla con los sectores conservadores de Chile, la mandataria logró legalizar la interrupción del embarazo en 3 causales y sacó adelante el denominado Acuerdo de Unión Civil, que permite dar garantías legales a las parejas del mismo sexo. Ya hemos logrado las 3 causales, logramos salir de estos 7 países del mundo que criminalizan a las mujeres y es un gran avance para la democracia. En el ámbito internacional, Bachelet mantuvo un apoyo total al proceso de paz en Colombia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Abrió además un nuevo capítulo en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya al demandar a Bolivia por las aguas del Silala, a la vez que enfrentaba la demanda marítima boliviana. En materia de derechos humanos, muchos cuestionaron el manejo a la crisis en Venezuela. Sin embargo, se destaca la protección brindada a 6 magistrados venezolanos que denuncian persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro y el mantener en la Embajada de Chile como huésped en Caracas a líderes opositores como Freddy Guevara. Hemos sido recibidos por la Asociación Internacional de Magistrados, por el gobierno chileno, por las universidades, por los rectores, por los decanos. Es decir, hemos recibido el abrazo fraterno del pueblo chileno y un abrazo de libertad. Así Michelle Bachelet culminará su segundo periodo presidencial, aplaudida por unos y rechazada por otros, con una popularidad que pasó del 84% cuando terminó su primer periodo en el poder a solo un respaldo ciudadano del 30% en su segundo mandato, una imagen desfavorable marcada por el escándalo de corrupción en el que se vio involucrado su hijo. Estamos conversando con Manuel Antonio Garretón, es analista político, sociólogo y profesor de la Universidad de Chile. Señor Garretón, se va la presidenta Michelle Bachelet. Primero hablemos de los aciertos de su gestión. Para usted, ¿qué hizo bien? ¿Qué está bien para resaltar de su gestión? Bueno, yo creo que lo más importante es centralizar el tema. Es el gobierno más importante que ha tenido Chile desde que se recuperó la democracia en 1990, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Fuera, digamos, del primer gobierno, porque es el que de alguna manera planteó, como respuesta a las movilizaciones sociales del 2011-2012, planteó la superación de la sociedad heredada de la dictadura. Hay que recordar que en el caso chileno, aunque se haya recuperado parcialmente la democracia, las grandes transformaciones que hizo la dictadura en materia de instalar un modelo neoliberal en todos los campos de la vida social, no fueron modificados, sino corregidos solamente por los gobiernos anteriores. Y en este caso, Michelle Bachelet planteó como tema central superar esto. Y por lo tanto, ese es el gran legado. Y eso, que no es una tarea terminada, que se realizaron con algunos errores, sin embargo, marca básicamente las 2 líneas posibles que pueden seguir los gobiernos de Chile. 1, volver atrás y por lo tanto retomar el modelo económico-social de la dictadura hoy día en procesos de cambio, o profundizar estos cambios corrigiendo los defectos que tuvo el gobierno de Bachelet. Hablemos ahora de lo que se quedó en el papel.
Bueno, lo que queda en el papel es la solución de una gran cantidad de problemas, pero que solo pueden plantearse en el marco de resolver la herencia de la dictadura. Y partiría por el tema fundamental, que es la nueva Constitución, que estaba en el programa de Bachelet, que se iniciaron algunos pasos importantes como un proceso constituyente con unas consultas que significaron participación de unas 200.000 a 300.000 personas, pero que el proyecto mismo todavía no ha sido enviado y que tiene que definir un mecanismo que la presidenta ha dicho que tiene que ser democrático, participativo e institucional. Es decir, el tema constitucional es un tema pendiente. De ahí para adelante es que hay que enfrentar los otros temas que hay que ubicarlos, por supuesto, dentro de ese marco. Y, por ejemplo, yo diría, el tema de la Araucanía es un tema no resuelto. El tema de las pensiones y del modelo de seguridad social y la superación del modelo actual tampoco es un problema resuelto, aunque se han dado pasos. La municipalización, la desmunicipalización y, por lo tanto, el paso de una educación pública, que en todos los niveles hoy día es del 20%, a una que recupere los niveles históricos de cualquier país civilizado, que sería alrededor del 70 u 80% de educación pública sobre lo privado, es un tema pendiente, pese a que se han dado pasos en ese sentido. Yo diría que la corrección del modelo extractivista secular chileno es también otra tarea pendiente y para señalar algunas nomás, queda por resolver el tema fundamental de la desigualdad, en el cual se han dado pasos, pero hoy día el 1% de los sectores económicos controla un 30-40% del ingreso nacional. Entonces hay un problema de desigualdad y de concentración enorme, que es producto del modelo que se ha tenido. Entonces quedan estas grandes tareas. Yo diría que la otra, que es fundamental también, en la cual se dieron algunos pasos desde el punto de vista legislativo para el nombramiento de los intendentes, para la elección de los intendentes, es el tema de la regionalización, que es un tema bastante problemático en el caso chileno. Este es un país con un centralismo que está ahogando prácticamente su desarrollo. Ahora, señor Garretón, ¿cómo queda el país en lo económico y lo político? ¿Cuáles serían esos retos que debería enfrentar el nuevo presidente que se va a elegir mañana en Chile? Bueno, yo creo que lo primero es asegurar un proceso constituyente que dé al país una nueva constitución. Este es el único país del mundo que tiene una constitución heredada de una dictadura militar. Se han superado algunos aspectos de esa constitución, pero es una constitución que es vista por la gente como ilegítima. Y entonces eso yo diría, aunque se cumpla, se acata, pero no se aprueba. Y diría que ese es en el tema político, eso es lo fundamental. Hay un problema que va más allá del gobierno propiamente tal, pero que es un problema fundamental hoy día en Chile, que es, a mi juicio, la ruptura que se ha producido entre la política institucional, los partidos y la sociedad. Chile era un país, incluso bajo la dictadura, por supuesto, en clandestinidad, en que había una vinculación entre el tejido social, de alguna manera imbricado con el sistema de organización de partidos políticos, con un espectro partidario ideológicamente relativamente completo. Y eso hoy día se ha roto. Las movilizaciones sociales del 2011-2012 plantearon un proyecto histórico, por primera vez en la historia de Chile, proviniendo de organizaciones sociales y no del sistema partido. El sistema partido responde con sus programas a través de la elección de Michelle Bachelet, planteando el mismo proyecto de los movimientos sociales y vota solamente un 42%. Lo que quiere decir que hay una ruptura muy grande, no es solo desafección, distanciamiento, desconfianza, es ruptura entre lo político institucional y lo social, y eso hay que de alguna manera buscar los mecanismos para recuperarlo, para, digamos,
solucionarlo. Y finalmente está el problema en el plano económico. Yo creo que el problema principal es el problema del modelo de desarrollo. Chile tiene todavía un modelo de desarrollo que depende estrictamente de los precios del cobre y por lo tanto que no es un desarrollo autónomo. Y mi impresión es que ese es un punto fundamental, el de, digamos, redefinir un modelo de desarrollo no extractivista en la era digital. Profesor, hay un fenómeno en Chile que me causa mucha curiosidad, es muy particular. El gobierno ha estado en manos de socialistas, de la izquierda, también de la derecha, y la estabilidad del país sigue siendo la misma. ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es su opinión? Bueno, a ver, no entiendo bien la pregunta. El cambio de hay un fenómeno, de un color a otro significa hay un que fenómeno. Hay inestabilidad. Pero piense usted en todos los países europeos, están cambiando permanentemente de color de gobierno, salvo el caso de Alemania en el último tiempo, y resulta que nadie se plantea el problema de inestabilidad. Bien. O sea, el cambio de colores de gobierno no significa inestabilidad política. En otra época iba asociado a cambios de regímenes, autoritarismo, democracia, semi-autoritarismo, semidemocracia, golpes militares. Actualmente no es así, pero eso, digamos, precisamente lo que permite la rotación de colores de gobierno es que es un sistema democrático como el de todos los otros países de América Latina, con algún problema con alguna diferencia respecto a que solo ahora va a tener un sistema electoral estrictamente democrático y que sigue teniendo una constitución, a mi juicio, no democrática. Pero el problema de la estabilidad no está afectado por el hecho de cambios de colores de gobierno. No, se lo decía, profesor, porque en América Latina es muy normal que la transición de un bando a otro, cuando se trata de gobierno, bien sea regional, local o nacional, siempre es tormentoso, siempre afecta de alguna manera la visión que se tiene del país. Sin embargo, en Chile sigue siendo la misma. Pareciera que la estructura como tal de la institucionalidad en Chile no se ve afectada por colores partidistas, como usted dice. No, pero permítame que podamos discutir sobre eso. Sí, claro, cómo no. En Argentina, en Brasil y en todos los países ha habido cambios de colores de gobierno, sí, bastante diferentes el uno del otro, y no ha habido tragedia o dramatismo. En el caso chileno, yo tengo la impresión que los cambios de un gobierno a otro son muy importantes. No es cuestión que no importe. Yo creo que el gobierno de Piñera significaría un retroceso, como lo significó en el gobierno anterior, un enorme retroceso. Pero eso no significa que vaya a perderse la estabilidad política. No veo que el cambio de colores de gobierno en regímenes democráticos relativamente asentados después de las transiciones, en todas partes, haya significado problemas de inestabilidad. Ahora, profesor, ya para despedirlo, porque me queda muy poco tiempo, quería preguntarle, porque el tema de la reforma educativa es un tema pendiente y no entiendo, quisiera su opinión también, usted que es profesor universitario, ¿por qué ha sido tan imposible, tan cuesta arriba, hacer ese cambio, hacer esa modificación? ¿Qué es lo que falta? ¿Voluntad política o qué? No, yo creo que el problema, en algunos sectores puede faltar, pero déjeme explicarle el problema fundamental. No hay ningún país del mundo que haya pasado de una educación pública de 80% en todos los niveles, y en algunos niveles, como la educación técnico-profesional superior, del 100%, digamos, privada, ningún país que haya pasado de un porcentaje actual, que el 80% de educación privada, a educación pública, como no había ningún país del mundo que hubiera pasado de educación pública 80% a un 20%, que fue lo que hizo la dictadura. Entonces, la dictadura hizo una revolución educacional, una revolución completa, a sangre y fuego.
desarticuló la Universidad de Chile, destruyó universidades, intervino el sistema escolar, lo privatizó completo, transformó la educación en un sistema de lucro, y eso significó que el traslado masivo y nuevas incorporaciones, nueva cobertura al sector privado y no al sector público. La tarea que tiene Chile es construir una educación pública mayoritaria y hegemónica, cuando tiene una educación pública de un 20%, porque el Estado se ha dedicado a financiar la educación privada, escolar, e incluso a través de sistemas de beca en la educación superior, se ha dedicado a financiarla en vez de financiar sus propias instituciones, porque eso fue la ley de educación que generó de la dictadura, que recién ha empezado a cambiarse. Por eso es extremadamente difícil, y por eso ha habido de parte de la Iglesia Católica, de los medios de comunicación, incluso de la democracia cristiana que formaba parte de la coalición, y un proceso de movilización, de resistencia contra estas reformas, bajo el mito que esto va a terminar con la libertad de enseñanza. El gran problema es que la Constitución de 1980 no consagró el derecho a la educación, sino consagró la libertad de enseñanza, es decir, confundió la libertad, el derecho a la educación con la posibilidad de crear empresas educacionales que eran financiadas por el Estado, pero que servían para acumular riqueza a través del mecanismo del lucro. Entonces estamos en presencia de una situación extremadamente difícil que va a tomar, cuando se hace democráticamente, va a tomar 1 o 2 generaciones en transformarse en una educación civilizada, es decir, una educación en que, como corresponde en todas partes del mundo, en que la educación pública sea la mayoritaria y la principal, y haya un espacio acotado para una educación regida por el mercado. Entendido. Muy claro, por supuesto. Es Manuel Antonio Garretón, analista político, es además sociólogo y profesor en la Universidad de Chile. Profesor, gracias por estar con nosotros. Una muy buena tarde y que todo salga bien mañana en Chile. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.